Luego el sistema vascular, tenemos la arteria carótida externa. La arteria carótida externa, entonces acuérdense que la carótida externa viene de este tronco común, ¿no? Que viene a ser la arteria carótida común. Que por el borde, miren ahí está, como por el borde superior de ¿qué cartílago? ¿Qué cartílago es este? Tiroides. Por el borde superior del cartílago tiroides, miren, se va a bifurcar en carótida externa y carótida interna. Entonces, por el borde superior del cartílago tiroides de la laringe, se bifurca en carótida interna y luego la carótida externa. En esa bifurcación, acuérdense, tenemos el seno y el cuerpo carotídeo. ¿Qué es el cuerpo? Es quimiorreceptor. ¿Qué es el seno? Varoreceptor. O sea, ¿qué es el seno? Capta presión arterial de oxígeno. En cambio, el cuerpo carotídeo, que es el quimiorreceptor, el seno, que es un varoreceptor, capta presión arterial. Y el cuerpo carotídeo, que es un quimiorreceptor, capta oxígeno. ¿No? Las concentraciones de oxígeno. Pues el seno carotídeo es el varoreceptor que capta presión arterial, eso lo hemos visto en cardiología. Y el cuerpo carotídeo es un quimiorreceptor que capta los niveles de oxígeno en sangre. Nivel de oxígeno en sangre. La arteria carótida externa, como pueden ver ahí, tiene múltiples ramas que da hacia el esqueleto facial y a la cavidad craneal, ¿no? Pero en la parte superficial, por eso es la carótida externa. ¿Ah? Va a la cara, pero a la parte externa. ¿Ya? Sus dos ramas terminales de la carótida externa está acá. La temporal superficial y la otra rama terminal que viene a ser esta, la maxilar. Esas son las dos ramas terminales de la carótida externa. La arteria temporal superficial y la arteria maxilar son las ramas terminales de la carótida externa. Y de la maxilar va a salir la arteria temporal profunda, lo que les había comentado. La temporal profunda es rama de la maxilar y la temporal superficial es la rama terminal de la carótida externa, ¿no? Muy bien. En la parte posterior, ¿qué rama va a dar la carótida externa? Ahí está la arteria occipital, lógico, parte posterior, y la auricular posterior. Occipital y auricular posterior son las ramas posteriores de la carótida externa. En la parte media, la carótida externa va a dar una rama llamada faringea, acá está, faringea ascendente. Ese es en el compartimiento medio. Es la rama media de la carótida externa, la faringea ascendente. Y en la parte anterior, la carótida externa va a dar origen, es decir, nos pueden preguntar, de una víscera, ¿no? La víscera del cuello es la glándula tiroides. Y justamente la arteria tiroidea superior nace de lo que viene a ser la arteria carótida externa. La carótida externa, en su parte anterior, da la arteria tiroidea superior, la arteria lingual y la arteria facial. Miren el recorrido de la arteria facial, ¿no? Miren cómo nace, se va hacia arriba y hace como un arco, ¿no? Miren, un arco por detrás de la rama mandibular. Miren, hace un arco y luego emerge por la rama mandibular. Emerge por la rama mandibular. Está emergiendo por la rama. Por eso un trauma en la rama mandibular puede lesionar la arteria facial. Por acá está pasando la arteria facial, por la rama de la mandíbula. Porque ahí se exterioriza. Va por dentro
hace un arco y luego se exterioriza por la rama mandibular, la arteria facial, que viene a ser rama de la carótida externa. Y miren la arteria facial cómo recorre toda la cara, ¿no? Miren, hace el recorrido a lo que viene a ser el maxilar, mandibular y termina en la fosa orbitaria. Termina en la fosa orbitaria, ¿no? Termina en la fosa orbitaria. Hace todo el recorrido a nivel de la cara, por eso se llama arteria facial, ¿no? Entonces, esas vienen a ser las ramas de lo que viene a ser la carótida externa. Entonces, habíamos mencionado una rama terminal de la carótida externa importante es la maxilar, ¿no? La arteria maxilar. Tradicionalmente, algunos también le llaman maxilar interna, ¿no? Tradicional maxilar o maxilar interna, es lo mismo. Viene a ser la rama terminal de la carótida externa, hemos mencionado, junto con la arteria temporal superficial. Nace a la altura del cuello, nace a la altura del cóndilo de la mandíbula. Entonces acá, a este nivel, miren, a nivel de la articulación temporomandibular, a nivel del cóndilo, va a nacer la arteria maxilar. La arteria maxilar. Da varias ramas, ¿no? Tiene básicamente 3 porciones, que ahí están delimitadas de colores. Tiene 3 porciones la arteria maxilar. Lo de azul, lo que está de color azul es la porción mandibular. Luego lo que está de color intermedio viene a ser, no distingo muy bien por acá, es la porción, o la primera porción que está acá, miren, la que están haciendo es la porción maxilar, perdón. La siguiente es la porción mandibular, ¿no? Y luego viene la porción pterigoidea, ¿ya? Pterigoidea o pterigopalatina, esa es la porción final, ¿no? Entonces, maxilar, mandibular y pterigopalatina. Como ven, la maxilar da varias ramas, ¿no? Ahí están todas las ramas que nos podrían preguntar, ¿no? La timpánica anterior, la auricular profunda, la arteria meningia media, importante, lo hemos comentado. La arteria meningia media es rama de la maxilar. La arteria bucal, la alveolar posterior-superior, la alveolar inferior, ¿no? Son ramas de la maxilar. Ahí acuérdense de la meningia media. La meningia media, la timpánica anterior y hemos mencionado, no se ha mostrado por acá, una rama también es la temporal profunda. Temporal profunda. Justamente la arteria temporal profunda con la arteria temporal superficial y el músculo temporal es el contenido de la fosa temporal. Es el contenido de la fosa temporal. Entonces esas son las ramas de la arteria maxilar, ¿no? Y el drenaje venoso es de la cabeza y del cuello también, dicho sea de paso, está a cargo de la vena yugular, ¿no es cierto? La vena yugular interna, la vena yugular, que es la de mayor tamaño, que la estamos viendo acá, la vena yugular interna, es la que va a recoger toda la sangre desoxigenada de lo que viene a ser la cabeza, ¿no? La cabeza. ¿Quiénes son tributarias de la vena yugular interna? Está la vena tiroidea superior, ¿vamos? Está la vena tiroidea superior, está la vena tiroidea superior y media, está también la vena facial, la vena lingual y la vena occipital, ¿no? Entonces, esas son las tributarias de la vena yugular, que no se están distinguiendo muy bien en este gráfico, ¿no? Pero ¿quiénes son las tributarias de la yugular interna? Son la tiroidea superior y media, la vena facial, la vena lingual y la vena occipital. Esas son tributarias de la vena yugular interna. Tiroidea superior y media, facial, lingual y la vena occipital.
¿Por dónde pasa la vena yugular interna? Junto con el 9, 10 y 11. Por el foramen yugular. ¿Quién formaba el foramen yugular? El occipital con la porción petrosa del temporal. Acuérdense, por ahí pasa la yugular interna. Y luego, ¿dónde va a desembocar? En el tronco brachiocefálico, ¿no? En el tronco brachiocefálico, ¿no? Pero una estructura importante de lo que viene a ser el drenaje venoso de la parte interna del cráneo está acá, miren. Esto de acá, está por dentro, que viene a ser el seno cavernoso. Seno cavernoso, ese es el seno cavernoso. El seno cavernoso es un componente del sistema venoso del endocráneo. Acuérdense, está por dentro, no está por fuera, es del endocráneo. Es un componente del sistema venoso del endocráneo, ¿no? Es un grupo de venas que, como están viendo ahí, de pared fina, son delgaditas, ¿no? Que forman una cavidad. ¿Limitada por quién? Por el hueso esfenoides, situado lateralmente, limitado por el esfenoides, lateralmente a la silla turca, ¿no? Del hueso esfenoides. Y del hueso temporal. Esos son los límites del seno cavernoso. En la parte lateral, la silla turca del hueso esfenoides, y en la parte medial está el hueso temporal. El hueso temporal. Son los límites del seno cavernoso. Hueso temporal y el hueso esfenoides. Ya está. ¿Qué se deben acordar? Lo que siempre preguntan de acá es contenido del seno cavernoso. Contenido. ¿Cuál es el contenido del seno cavernoso? Los pares craneales que dan inervación a los músculos orbitarios. Tercer par craneal, el motor ocular común. Patético, cuarto par craneal. Y también vamos a ver al sexto par craneal, que es el motor ocular externo, ¿no? Motor ocular externo. Y quien también, la rama del quinto uno, la rama del trigémino, ¿no? Del quinto uno, la rama oftálmica del trigémino. Y también, pero de forma inconstante, pero también forma parte, en algunos no, pero en la mayoría de pacientes también forma parte el quinto 2, la rama maxilar del quinto 2. La rama maxilar del quinto 2 también forma parte de lo que viene a ser el contenido del seno cavernoso, ¿no? Y también pasa una arteria, la arteria carótida interna. Por acá está pasando la arteria carótida interna, ¿no? Entonces, ese es el contenido de lo que viene a ser el seno cavernoso. El tercero, el cuarto, el sexto, y quinto 1, quinto 2, y la arteria carótida interna. Arteria carótida interna.